Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un nuevo video de Mirada Etnográfica. En esta ocasión vamos a hablar sobre los lugares, sí, estos emplazamientos donde vivimos. Y para ello tenemos como invitado al doctor Abilio Vergara Figueroa. Abilio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, Ernesto, gracias por permitirme exponer las ideas que me sugeriste con relación al lugar. Miren, amigos y amigas, Abilio Vergara es doctor en ciencias antropológicas por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, México. Es maestro en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también en México, y licenciado en ciencias sociales por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Perú. Él actualmente es el responsable de la línea de investigación Metrópolis, Imaginarios, Símbolos y Retóricas Urbanas, y es autor de numerosos ensayos, capítulos de libros, artículos y libros. Tiene una extensa obra en torno a la ciudad, a los imaginarios, a las identidades, al espacio público, y solo por mencionar algunos de sus libros más célebres, más reconocidos, se encuentra el de Apodos, la reconstrucción de identidades, estética del cuerpo, deseo, poder y psicología popular, publicado en 1997. Otro libro también muy importante en su trayectoria académica es La identidad, imaginarios y símbolos del espacio urbano Quebec, la capital, de 2003. Y el libro que vamos a comentar el día de hoy, que se llama Etnografía de los lugares, una guía antropológica para estudiar su concreta complejidad, publicado en 2013. Y otros libros que tiene, que si ustedes tienen un poco de tiempo pueden consultarlo en la red y ahí encontrará su obra. Incluso en Amazon sus libros se encuentran en esta plataforma de Amazon. Pues muchas gracias, Abilio, nuevamente por conversar en esta ocasión con nosotros, y para entrar en materia, ¿no? Para entrar en materia y empezar ahí a reflexionar sobre la idea de los lugares. ¿Por qué consideras? Porque en el libro, en la introducción, en tu presentación, hablas inicialmente de esta necesidad de etnografiar todavía lugares. ¿Por qué planteas esa, digamos, esa afirmación hoy en día, en este contexto? Pues antes de la pandemia se produjo este libro, y quizás también convendría hoy en la pandemia, en esta situación de pandemia, ¿qué reflexiones en torno al lugar te vienen a la mente, Abilio? Creo que es muy pertinente la pregunta, porque hay la sensación en distintos círculos intelectuales y académicos de que la globalización y las tecnologías, las nuevas tecnologías, pareciera que hubiesen desapegado a las personas de las materialidades concretas, de las circunstancias físicas, de las interacciones cara a cara, incluso de la casa, que es el lugar antropológico por excelencia. Mucha gente en los discursos se ve como que estos espacios físicos tuviesen una función casi secundaria, funcional, porque ahí está el cuerpo, ahí se mueve, y no tuviesen elementos no solo funcionales y utilitarios, sino significativos, emocionales, sentimentales. Pienso que no hay ser humano que no habite un lugar. Inclusive aquellas personas que no tienen casa, que viven pues a la intemperie, intentan hacer una especie de nido, protegerse con cartones, etc. Y por otro lado, yo entiendo muy bien la pregunta, porque el libro también empieza con esa pregunta de por qué seguir haciendo etnografía de lugares. Quisiera quizá relatar una anécdota que nos permita entender
que a veces las críticas con relación a este tipo de investigaciones, incluso las investigaciones que se vinculan con el territorio, tú mismo conoces los debates que han habido con relación a que parece que todo el mundo se desterritorializara, cuando en realidad alrededor del mundo hay como 300 a 350 millones de gentes que viven fuera de donde nacieron, o sea que casi 7.000 millones siguen donde nacieron, o pensando inclusive en no solo el lugar casa, sino el lugar escuela, el lugar universidad, el lugar prisión, el lugar iglesia, el lugar cantina, el lugar teatro. O sea, hay muchísimos lugares sin los cuales no podríamos. El cubículo mismo se emplaza en un lugar, el cubículo académico. Claro. La anécdota que quería contar es esta. Nosotros presentamos el libro, una presentación mixta en donde yo tenía que exponer de qué se trataba y habían unos comentaristas que iban a preguntar con relación. Allí el primer puyazo fue: ¿para qué investigar lugares? Porque ya no existen lugares. Entonces pregunté, entonces, ¿qué existe? ¿Dónde existimos? Entonces dijeron que eran los sitios. Cuando pregunté cómo conceptualizaban los sitios, decían, no, pues donde están los grafitis, donde están las marcas, etc. Entonces me puse a preguntarles, porque además quien estaba preguntando así era director de un posgrado y sus alumnos pues se saltaron a la yugular diciendo lo mismo. Entonces les dije dónde estábamos. En primer lugar les dije, aquí puede entrar cualquiera porque a mí me han pedido documentos para que yo ingrese aquí. Es decir, que no puede entrar cualquiera. Es decir, hay fronteras y hay puertas que abren y cierran. Esa es una característica del lugar. Claro. Luego les dije, podemos traer una pelota o traer aquí unas chelas y aquí podemos echarnos, estamos en un auditorio académico. No, ¿cómo no se puede hacer eso? Exactamente. Aquí la función más importante, la relación social más importante es la relación educativa y no la recreativa ni otro tipo de divertimentos. Y después les digo, aquí yo podría venir aquí y preguntarles a ustedes o demandarles que me entreguen un certificado de estudios. No, dice, allá hay secciones a donde un lugar se fragmenta para que tenga funciones distintas y en su conjunto posibiliten la relación social predominante. Oye, luego, Sabilio, perdón. Sí. Entonces esas visiones de negar en los lugares, y esta discusión me recuerda también la de la supuesta crisis del espacio público, que el espacio público ya no se habita, que la gente ya no sale, está recluida en sus casas, y yo lo que veo y lo que observo, al menos en nuestras ciudades, en las ciudades latinoamericanas, en México, incluso en situación de pandemia, el espacio público sigue siendo transitado, habitado, apropiado. No son estas, academias, pues que hacen esos postulados y que no conocen las realidades latinoamericanas. ¿O de dónde vienen esos postulados? Yo creo que tienes razón, en tanto que hay una cierta pues intelectualidad y ciertos académicos que establecen relaciones, redes a nivel global, viajan mucho. Sin embargo, ellos mismos viajan desde un lugar hasta otro lugar. Claro. Se alojan en lo que serían los hoteles, por ejemplo, pueden convertirse en lugares. Porque si uno ya frecuenta, nosotros cuando vamos a Manizales, por ejemplo, frecuentamos un hotel, en ese hotel hasta nos conocen, los meseros, los que atienden, etc. La constitución de un lugar no es una determinación fatal, sino es una construcción social, biográfica e histórica. Con relación al espacio público, es cierto que se ha debilitado. Sin embargo, la potencia de su significación social viene precisamente inclusive de su diálogo con aquellos agentes que lo han debilitado, que son los medios de comunicación masiva y las redes sociales.
se hace un acto en una esquina para reclamar algo y se espera, con desesperación incluso, el eco de los medios masivos de comunicación. Ujú. Una puesta en rebeldía, una protesta, tiene caja de resonancia allí, pero sin esa protesta en la calle, cuerpo a cuerpo, con otras gentes, compartiendo indignaciones y emociones, no habría la protesta real. Entonces, lo que sí está pasando es que lo político y la disputa del poder no tiene ya como punto exclusivo, como espacio exclusivo el espacio público, sino Claro. la esfera pública. Claro. Sin embargo, en muchos casos, ahora hemos visto en la pandemia, con el miedo y con todo el riesgo, el peligro que hay, no han cesado las protestas, siguen las protestas antimineras, siguen incluso la de los trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, enfermeras, etcétera, protestando en las calles para poder exigir reivindicaciones. Entonces es un proceso semejante en donde pareciera que la ilusión de estos viajes casi planetarios de algunos intelectuales pusiese en cuestión la naturaleza de la silla donde estamos sentados, donde preparamos un cafecito y donde platicamos inclusive y donde dormimos. Un lugar no solo es ese sitio donde uno hace cosas, sino incluso recuerda cosas cuando uno está en otro lugar. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que insistir en la corporalidad, el hecho de que los lugares estén atravesados por redes mucho mayores que antes. Antes atravesaban redes, por ejemplo, del agua potable, del drenaje, de la luz pública, la electricidad, los tubos de gas, o sea, un conjunto de cosas que atravesaban y conectaban con otros lugares y con otros territorios. Ahora tenemos redes inalámbricas que atraviesan a la casa, llegan aquí. Esto mismo que estamos haciendo en este momento, digamos, modifica la estructura del lugar, pero no lo desaparece. Claro. Era lo debilita. Y como tú decías, en la pandemia obviamente el lugar ha vuelto a ser con toda su fuerza e incluso con toda la aprehensión que tiene el lugar. Oye, y ya señalaste algunas características del lugar, las fronteras, la normatividad interna, la memoria, habías dicho, es un lugar donde se recuerdan cosas. En tu definición, ¿cuál sería la definición del lugar que tú desarrollas? ¿Cuáles son los elementos constitutivos del lugar? Yo realizo dos tipos de definición del lugar. Una definición, digamos, estructural, y una definición descriptiva a partir de sus características. La estructural se expresa así. El lugar es el espacio acotado, recortado, que contiene y promueve una relación social predominante. Puede haber alguna relación social adicional, por ejemplo, en una casa de sectores con menos recursos, se puede poner una tiendecita o un negocito ahí adelante. Sin embargo, la relación social predominante en esa casa es la relación familiar. Sí. Y la mercantil, digamos, sustenta a esa relación familiar. Si yo vendo tacos en la puerta de mi casa, es en función de la familia. Esa relación social predominante es contenida, es decir, sus fronteras lo contienen y marca un afuera y un adentro. La gente que tiene relaciones sociales familiares, por ejemplo, en la vecindad, no pueden entrar a esta casa, por ejemplo, si no es a partir de haber ganado confianza, amistad, cariño, etc. Pero hay otros lugares emblemáticos. Las escuelas que ya dije, en las escuelas son lugares mucho más complejos, con una fragmentación mayor. La relación social predominante es la relación escolar, educativa. En las prisiones, la relación social predominante es la punitiva, la que tiene que ver con la transgresión de la ley y la justicia. El control, la disciplina.
la disciplina. Y aquí introduzco algo que quizás se me puede ir si es que no lo hago en este momento. Cuando yo definí el lugar hace ya más de 15 años, en un prólogo que hice de un libro en el que participaste también, 13 ventanas etnográficas para una metrópoli, idealizaba un poco el lugar. Sin embargo, progresivamente he ido sintiendo que incluso en el lugar que cobija un hogar, una familia, hay conflictos. Entonces, la conflictividad es parte de la naturaleza de las relaciones sociales. Ningún espacio donde interactúan gentes, incluso institucionales, elimina la conflictividad. Que esto llegue a la violencia, a la agresividad, etcétera, ya son procesos posteriores, pero la conflictividad es constitutiva también del lugar, e incluso posibilita su desarrollo, su expansión. Se hace un cuarto más, se hace una terraza, se amplía la casa, etcétera. Son medios por los que, por ejemplo, las familias aminoran la conflictividad. Sin embargo, hay también centros o lugares en los que la conflictividad es sustento de sus propias relaciones. Por ejemplo, los locales de los partidos políticos. La conflictividad es parte de su naturaleza, no solo con los otros partidos, sino al interior, las pugnas internas, etc. O las prisiones. Prisiones que a veces son colonizadas por quienes están allí detenidos y purgando condena, y al mismo tiempo desarrollan un conjunto de organizaciones que les posibilita, por ejemplo, disputarse el poder y desarrollar la conflictividad hasta la violencia, hasta la muerte. Hace unos días murieron 116 en una prisión en Ecuador, por ejemplo, ¿no? En algunas ocasiones ese sistema carcelario de los internos es el más importante. Y es el que regula la vida de la cárcel, claro. Sí. Y por ejemplo, la iglesia es un lugar. ¿Quién puede decir que no existen? Hay algunas sociedades en las que yo conozco en Quebec que han vendido las iglesias para que hagan un museo, observatorios, etcétera. Pero en general todavía pues, hay un 80% de iglesias que se mantienen. Sí. Las iglesias, ¿qué relación social es la que predomina? Es la relación social con lo sagrado, la relación social religiosa. Entonces, tenemos un conjunto de lugares. Mucha gente está pensando como lugar solo a la casa. No, no es posible hacer una antropología en profundidad si no se etnografían los lugares. El libro no ha sido hecho para la antropología urbana, se ha hecho para la antropología en general. Quien hace un estudio de una fiesta en una comunidad indígena va a ver cómo el pueblo se constituye en una red de lugares. El territorio es una red de lugares. Se constituye en una red de lugares concéntricos hacia el evento festivo. Entonces está la sala donde van a bailar, está la iglesia donde se prepara el anda para la procesión, está la casa del mayordomo, el que tiene el cargo, donde se hacen los alimentos. A veces las fragmentaciones internas del lugar, como la cocina, el comedor, salen hacia el patio, hasta la calle para atender a los comensales, etc. Entonces, si nosotros tenemos el lenguaje etnográfico de los lugares, podemos incluso algunos de esos elementos extenderlos. Y aquí voy a una de las características fundamentales del lugar, el sociolecto, el idiolecto, el dialecto del lugar. Un lugar se caracteriza por un lenguaje peculiar. Esa es la definición, digamos, más importante, porque afecta tanto la interacción relacional comunicativa como la relación emocional interna. ¿Tú querías preguntar algo, Ernesto? Ahí ya estamos en la definición descriptiva que decías. Sí. Paso allí porque son, en realidad, la división en 6 características fundamentales del lugar es una división, digamos, didáctica, metodológica, pero todo eso está junto. Por ejemplo, al hablar del lenguaje del lugar, del sociolecto del lugar, uno habla del lenguaje corporal. Es parte, digamos, el lenguaje arquitectónico de la casa, del templo, del bar, etcétera, del teatro, de la escuela, condiciona
la forma en que el cuerpo se expresa en esos lugares. Si yo voy a una iglesia, no puedo echar unas carcajadas, contar unos chistes, salvo que no haya nadie, pero cuando la relación social se está realizando, salvo que quiera romper la relación social, abrir el relajo, pero tengo que caminar despacio, contrito, recatado, quizá mirando hacia arriba o golpeando el pecho. Hay todo un lenguaje corporal condicionado por el lugar sagrado. Claro. En casa no puedo hacer las cosas que yo, por ejemplo, si me voy a una cantina, salvo que haya una celebración. En la escuela no puedo hacer las cosas que hago en casa, no me voy a poner a cocinar, no sé, a bañarme, etc. Entonces, cada espacio acotado, recortado y que llamamos lugar, impone a sus intervinientes, a los lugareños, un tipo de conducta en todos los sentidos. Hay un lenguaje objetual, hay un lenguaje sonoro, hay un lenguaje arquitectónico, hay un lenguaje corporal y lo fundamental, un lenguaje lingüístico y paralingüístico y paraverbal que caracteriza, digamos, como un sello a los lugareños y al lugar. Y ahí también se podría decir que hay un tiempo, una temporalidad específica. ¿No te parece, Abilio? Sí. Esto se relaciona con otra característica del lugar, que son las rutinas y los rituales. La rutina es lo habitual. Normalmente un lugar, incluso los mismos tipos de lugares, casas, por ejemplo, ¿no?, que alojan las relaciones familiares y aloja una familia. Los mismos tipos de lugar, según las clases sociales, adquieren distintas formas de realizar la relación social predominante. No es lo mismo habitar en una casa que tiene unos 3 compartimentos, uno de ellos cocina, comedor y todo eso, y 1 o 2 recámaras, a tener patio grande, recámaras para cada hijo, hija, hasta para visitas, etc. Entonces, inclusive, la intrusión de sonidos, la intrusión de personas, de cuerpos, los cruces, las fricciones, etc., se llevan a cabo de manera distinta según la clase social e incluso la etnia. Las habitaciones indígenas tradicionales tienen una lógica más comunitaria, más de familia extensa que las habitaciones, los departamentos, por ejemplo, en metrópolis, en las ciudades, en donde incluso se han hecho muebles más pequeños para adaptarlos, por ejemplo, porque las condiciones físicas determinan, condicionan y modulan las formas de ser de las personas. Claro. Oye, Sabilo, para ir cerrando, ahora que nos recuerdas toda tu idea, tu pensamiento sobre el lugar, me vino a la mente el texto de Auger, de Lugares Antropológicos. ¿Qué diferencias existe entre tu definición, tu abordamiento sobre el lugar y lo que hace Auger, y cuáles serían las coincidencias, diremos? Yo veo más coincidencias que diferencias. La dificultad que tiene la definición que establece Marc Auger es que le otorga una carga simbólica y significativa exagerada al lugar. Es como si el lugar tuviese una potencia simbólica muy poderosa, una cosmovisión lo sostendría. Su definición es bellísima, pero es solo aplicable a ciertas comunidades, a ciertos, digamos, territorios en los que contienen estos lugares. Yo lo que he hecho es secularizar un poco la definición de lugar y ampliarlo, obviamente. Todos estos elementos que he dicho no están en el libro de Auger, de los lugares. Hay una disección que yo hago que él no hace. Ahora, ¿para qué secularizo? Porque nosotros habitamos las ciudades y también veo que incluso en el campo el apego
ese sentimiento, digamos, casafílico, topofílico que habría, no se da ya tanto. Quizá también mi estancia en Quebec, en donde cada año la gente cambia la casa que renta. El 1 de julio hay todo un despliegue por toda la ciudad, con todos los camas, etcétera, cambiándose, porque se cansan del departamento, de la casa que están viviendo. Mira. En mis tiempos, uno pensaba que iba a morir en esa casa donde había nacido. Sí. Entonces, ese contraste y me hicieron ver que realmente, por ejemplo, el lugar antropológico casa no tiene esa fuerza simbólica, cosmogónica, etcétera, que le da Auger en esa definición brillante, bonita, muy poética, pero ya no útil, no funcional, no ayuda a entender, pues, la casa donde vivimos. Claro. Yo me he mudado decenas de veces, he estado en distintos lugares, entonces siento nostalgia por la primera casa, quizás por la segunda más que por la primera, pero no pasa de eso ya. Sí. Es posible, como dice Desserteau, que por ejemplo uno siga soñando con esos lugares en donde uno habitó su infancia, su juventud. Sin embargo, esa relación casi mágica y simbólica dura ya no existe, sino en una población quizá minoritaria en el mundo. Wow. Incluso por los refugios, por las expulsiones violentas, por la migración económica, por múltiples cosas. Para mucha gente, la casa no es un hogar, para muchos es una prisión. Por las condiciones en las que habitan. Quisieran cambiar, pero no pueden cambiar. Se vive debajo de barrancas, debajo de puentes, hasta en cuevas, por la necesidad, no porque uno esté apegado a eso. Sin embargo, es un lugar donde hay una relación social predominante. Claro. Pues, Abilio, muchas gracias, ¿no?, por esta conversación. Creo que centraste muy bien la propuesta y vamos a invitar a nuestros amigos, ¿no?, a nuestros amigos y amigas a que lean el libro de Abilio Vergara Figueroa, Etnografía de los Lugares, una guía antropológica para estudiar su concreta complejidad. Y aquí se los vamos a mostrar, los pueden conseguir en Amazon, ¿sí, verdad, Abilio? Sí. Se encuentra también en Amazon. Tengo un link para, no sé si podemos, te lo envío para que lo coloques quizá en el mismo chat para que lo puedan bajar. Perfecto, sí, nos los envías y lo ponemos ahí en el video para que puedan acceder nuestros amigos y suscriptores a este libro, que efectivamente es muy metodológico, muy teórico también, pero creo que su utilidad es lo metodológico, que por cierto no tiene el de Auger, ¿no? Pero muy bien, pues muchas gracias, Abilio, por esta conversación. Y nos despedimos, amigos, amigas de Mirada Etnográfica, y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Ernesto, gracias a todos. Adiós, Abilio.